Hola, soy Tobe Matsumura, estudiante del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a hablar de una lectura que me dejaron en la clase de Econometría Avanzada. Es una lectura titulada Para una breve historia de la econometría. Los autores son José Fernández García y Clara Marta Dalit Díaz de Urdanibia. Es un artículo del año 2000, pero que pues sigue siendo relevante para el quehacer econométrico, ¿no? Era el artículo hablando de cómo se define la econometría. Realmente no hay una única definición, hay varias formas de definirla. Por ejemplo, es considerada como estudios económicos que hacen uso de métodos estadísticos, se dedican a interpretación y análisis de datos en el contexto de las teorías económicas que están establecidas. También se le conoce como el estudio de procesos de generación de datos, de técnicas para analizar datos económicos, de métodos de estimación para magnitudes numéricas, de parámetros con valores desconocidos y procedimientos para contrastar hipótesis económicas. Hay una sociedad que se llama Econometric Society, fue fundada en el año 1930. Hay quien la considera el inicio formal de la ciencia de la econometría. En el artículo lo mencionan, pero hay quien lo considera así. Pero la Econometric Society, que sigue siendo pues un referente muy importante para la ciencia econométrica, define que la econometría busca el avance de la teoría económica en su relación con la estadística y las matemáticas. Verán que la econometría es el juego de estas tres cuestiones: economía, estadística y matemáticas, ¿no? Hay un libro muy popular que, aunque fue escrito en el año 1978, sigue siendo muy utilizado hasta hoy en día, 2024, en escuelas de economía, ¿no? Se llama Econometría Básica o Basic Econometrics. El autor es Damodar Gujarati, y Gujarati usa cuatro definiciones, ¿no? Le- para él, la econometría es la aplicación de estadística matemática a datos económicos. ¿Para qué? Para dar apoyo empírico a los modelos que construye la economía matemática y así que se obtengan resultados numéricos. Otra manera de que lo ve Gujarati es un análisis cuantitativo de fenómenos económicos que son reales, que está basado en los desarrollos simultáneos de observación y teoría, y pues se relacionan mediante medios apropiados de inferencia, ¿no? También la considera una ciencia social, una ciencia aparte, eh, que pues que utiliza herramientas de teoría económica, matemáticas e inferencia estadística para hacer un análisis conjunto de fenómenos económicos reales. Y pues de alguna forma es también para él y en general una determinación empírica de lo que se considera las leyes económicas, ¿no? Entonces, importante hablar de estas definiciones, pero les digo, el libro es todavía muy utilizado. Todos estos conceptos, aparte de no ser un concepto único, también tiene controversia, que es el concepto de econometría, ¿no? Como se mueve, por ejemplo, entre los campos de teoría económica y la teoría estadística, pues hay muchas controversias, cuando menos cuatro que menciona el artículo, ¿no? ¿Qué tan válido y qué tan estrictos son los planteamientos económicos que se usan en los modelos econométricos, ¿no? Como hay una diversidad de las posiciones dentro de la misma teoría económica, o sea, muchas versiones de pues diferentes fenómenos explicados por la teoría económica, pues también es qué tan válido es usar estadística para cuestiones que son puramente económicas. Y pues también del lado de la estadística, la validez dentro de la estadística, ¿no? Hay una gran variedad de técnicas y métodos que pues, todos tienen posibilidades y limitaciones, pero pues, también hay una gran variedad de métodos estadísticos, ¿no? También es controversial qué relación entre la estadística y la economía, ¿no? Si es demasiada economía o si deja uno que los datos estadísticos hablen por sí mismos, ¿no? Y una cuarta controversia es si realmente es científicamente válida como ciencia social. ¿Realmente son aplicables estos métodos estadísticos que son más de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en estas controversias es que se mueve la econometría, ¿no? ¿Cuál es su campo de acción? Ha sido empleada para nuevas formulaciones económicas o para apoyar o refutar planteamientos que ya están hechos en la teoría económica. ¿Cuál es el proceso de la econometría?
analizar relaciones entre variables económicas, entre precios, cantidades, todas cuestiones económicas, y abstrae el fenómeno de interés. Establece teorías en forma matemática y, muy importante esto, evalúa la utilidad empírica de los modelos matemáticos que se hacen utilizando información estadística que sea relevante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la econometría? Eh, Ragnar Frisch, que es como mencioné, uno de los fundadores del Econometric Society, fue el primero en utilizar el término de econometría, basado por analogía en el término de la biometría, el análisis de cuestiones biológicas, ¿no? Él también es el análisis de cuestiones económicas y utiliza el término por primera vez en 1926. También Alfred Gauss, que fundó pues una sociedad parecida a la Econometric Society, pero que se llama la Comisión Gauss. La fundó más o menos por el mismo tiempo, un par de años después, 1932, y que esta comisión también aportó mucho al desarrollo de la econometría. Pone los orígenes de esta ciencia, no con el nombre, pero sí con los análisis, a la Europa del siglo XIX, con economistas famosos como Cournot, Walras, Pareto, ¿no? Hay un libro también famoso al que se refiere mucho el artículo de R.J. Epstein, que se titula Una historia de la econometría. Y Epstein ubica el origen de la econometría en la segunda década del siglo XX, en investigaciones de Henry Ludwig Moore. Eh, Otro economista muy importante, Jan Tinbergen, desarrolló también los primeros modelos para una economía grande en su conjunto, que veremos en el siguiente slide. Y la crisis de los 70 cambia mucho estos paradigmas de los años 30 de la econometría y de los modelos econométricos, ¿no? Y bueno, vienen crisis subsecuentes, ¿no? Que pues cambian el paradigma de ver el mundo, ¿no? Sobre todo en el lado económico, ¿no? Entonces cambia también los modelos econométricos. Entonces, la econometría es una ciencia que pues en el año 2000 del artículo era todavía en construcción y 24 años después sigue siendo una ciencia en construcción, ¿no? Y bueno, hablemos de Henry Louis Moore. Eh, Tuvo tres líneas principales de investigación, que son los salarios, ciclo de negocio y funciones de demanda. Hay que ubicar que a principios del siglo XX se encontraban muchas ideologías del lado más de izquierda, que hablaba del capitalismo como una fuerza que explotaba al trabajo, ¿no? Entonces, por eso mucho se enfocó Moore en los salarios, ¿no? Decir que pues solamente tenía sentido una huelga que pedía mejores salarios cuando el salario era menor a la productividad marginal, o sea, cuando pues no se le estaba pagando el valor agregado que daba cada uno de los trabajadores de las plantas, ¿no? Una cosa importante que fue el ciclo de los negocios y que sigue siendo una, un punto importante del quehacer de la ciencia económica es el ciclo de negocios. Ludwig Moore, pues está, como les digo, en esta época que se habla mucho de que el capitalismo es explotador y que debido al capitalismo se generan estas crisis enormes de la época entre guerras, la crisis, tarara, de 1929 que se dio en las entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto es, y pues una de sus principales objetivos era comprobar que las crisis eran exógenas al capitalismo, que no eran parte del capitalismo, ¿no? Entonces, medio le exageró, encontró que también en la econometría hay que tener este cuidado, ¿no? Porque buscándole se encuentra cualquier relación estadística, ¿no? Por eso también es que se combinan las tres pelotas, ¿no? La economía, la estadística y la matemática, ¿no? Tiene que tener sentido el modelo económico, las variables que usen. Pero bueno, en esta época de Moore, que todavía en primeros pasos la econometría, eh, pues su principal objetivo era decir que pues no era cosa del capitalismo. Entonces encuentra una periodicidad de los ciclos de negocio de 8 años, que pues las asocia más a ciclos de la lluvia, ciclos agrícolas que están dados por las fases de Venus, que cada 8 años, cuando Venus se interponía entre la Tierra y el Sol, ¿verdad? Estaba una crisis económica, ¿no? Realmente pues, no tuvo un gran fundamento, pero eh, pues hizo modelos econométricos válidos de alguna forma, ¿no?
Y la otra cosa que hizo, y por lo que quedó como famoso, como en la cultura pop económica, si se puede decir así, y en 1914 trató de deducir la curva de demanda, se enfocaba en la curva de demanda y encontró que en lugar de tener la pendiente negativa que decía la teoría, se la encontró con pendiente positiva, ¿no? Entonces es de las primeras cosas de ver, pues, cómo a veces lo empírico no tenía tanto que ver con lo teórico, ¿no? Pero esto fue, pues, las primeras investigaciones. En Lowell Moore destaca el uso de datos en forma de cambios porcentuales, de lo que llamamos series de tiempo y uso de correlación múltiple y de tablas de contingencia, ¿no? Básicamente, él trataba de los modelos, las ideas complejas de la realidad económica y teorías matemáticas de la economía, las trataba de poner en resultados concretos que pudieran ayudar a crear una política económica, política social para aliviar los problemas de su época, ¿no? Bueno, esto de Moore y Tinbergen, que pues, junto con Ragnar Frisch, que les digo que, fue el primero en usar el término econometría y fue un Nobel Econometric Society, el ellos 2, Jan Tinbergen y Ragnar Frisch, ganaron el primer premio Nobel que se dio de economía en el año 1969. ¿Por qué? Por sus modelos econométricos, ¿no? Tinbergen aplicó modelos de regresión, para todas las teorías, económicas que había sobre el ciclo de los negocios, que, como les digo, es una cosa muy importante el quehacer, de la ciencia económica, ¿no? Él inició toda una generación de economistas que consideraba que estudiar el ciclo de los negocios era lo más importante en la actividad, gubernamental para, pues, evitar shocks, ¿no? Él, pues, empezó a usar grandes modelos estructurales dinámicos que, pues, usaban ecuaciones diferenciales para simular la tendencia y los movimientos cíclicos de la economía, ¿no? Él consideraba que al encontrar valores de los coeficientes de sus modelos dinámicos, eh, podía encontrar maneras de suavizar las variables endógenas para que no fueran ciclos tan, eh, pues, extremos, ¿no? De bonanza y luego crisis, ¿no? Y que, pues, encontrar estos coeficientes ayudaba a hacer una política económica, una política gubernamental para estabilizar, los ciclos económicos. Hay que pensar que todo esto lo hizo también en el contexto, como les digo, de la Revolución Rusa, de las revoluciones de izquierda, que hablaban que el capitalismo era lo peor, ¿no? Entonces, también, pensarlo en el contexto que, eh, entraba la idea del keynesianismo, que ha sido, pues, una teoría en la que el quehacer del gobierno es muy importante para evitar crisis, fuertes en la economía, ¿no? Y bueno, Keynes es el más, famoso de los economistas, pero también había quien trabajó en estas cuestiones de las políticas económicas que dictadas por el gobierno, como Gunnar Myrdal en Suecia, que también fue premio Nobel en el 74, y también de los del lado izquierda, ¿no? Kalecki en Polonia, que era más del lado marxista, ¿no? Entonces, un economista importante. Luego, de los años 30 hasta los 70, pues, tuvo esta idea, muy keynesiana de la intervención del gobierno para suavizar los ciclos económicos. Sin embargo, a principios de los 70 entra la crisis del petróleo, entra Estados Unidos en un periodo de estamplación que le dicen, que se estanca la economía, no crece, pero hay inflación, ¿no? Entonces, ah, eso no se había visto antes, entonces el paradigma keynesiano entra en, problemas, ¿no? Entonces, se abandonan estos grandes sistemas de ecuaciones diferenciales que se habían desarrollado en los años 30, ¿no? Y, pues, se empiezan a usar otras líneas de trabajo, como, por ejemplo, se enfocan mucho en series de tiempo. Y, surge el interés de estudiar las variables económicas en sí mismas, no solamente como parte de un modelo teórico predeterminado, ¿no? Entonces, se surgen corrientes que dicen, pues, ¿para qué quiero, sesgarme con una teoría económica de antes, no? Y se utilizan, unos modelos que se llaman ARIMA, modelos autorregresivos integrados y de medias, móviles, ¿no? Es, ARIMA por el, acrónimo en inglés, Autoregressive Integrated Moving Average, ¿no? Entonces, pero, pues, es una manera distinta de hacer econometría. Y en desarrollos posteriores, pues, siguen viniendo crisis. Este artículo se queda en el año 2000, pero bueno,
crisis hemos tenido, la del dot-com en 2001, la grandísima crisis 2008-2009. Entonces, cada vez que hay, una crisis, pues cambia la concepción dominante, el paradigma dominante de cómo se va a utilizar la información económica y cómo se puede utilizar en el contexto de la matemática y de la estadística, ¿no? Entonces, básicamente es, pues, regresar a los modelos grandes e integrados, o a ver las variables. Cuando se regresa a ver los modelos grandes e enteros, pues, no necesariamente son los mismos modelos de los años 30, ¿no? Pero así es por lo que se considera que la econometría sigue siendo una ciencia en desarrollo, ¿no? Y bueno, cabe destacar que, la probabilidad y estadística es, una cosa, una relación chistosa que tenía con la econometría, ¿no? A pesar de que sí empezaban a usar modelos estadísticos, no usaban la probabilidad, que es la base de la estadística, ¿no? Entonces, como tal, la econometría no tuvo un desarrollo significativo hasta el siglo XX, aunque había economistas desde el siglo XVII que hacían sus modelos matemáticos de economía matemática. Como tal, no se pudo utilizar, la parte de estadística que necesita la econometría, sino hasta el siglo XX, porque, pues, no había mucho uso de la estadística matemática y la estadística en general. Y además, en aquellos entonces existía una falta de datos adecuados de teoría de estadística apropiada, ¿no? Entonces, básicamente en el siglo XIX todavía se veían como 2 disciplinas independientes a la economía matemática y a la economía estadística, ¿no? La economía matemática se veía como una disciplina deductiva y la estadística como una base inductiva, ¿no? Entonces, fue hasta 1930 que la economía, pues, solo se enfocaba en medir parámetros y, pues, ya, decir: "Ah, pues, aquí está mi modelo y estos son los parámetros que tiene", ¿no? Pero como, pues, fue un tiempo de crisis, un tiempo de cambio, realmente se vio que estos modelos, así con sus parámetros nada más estadísticos, no daban una descripción adecuada del mundo real. Entonces, por eso se metieron los modelos dinámicos, ¿no? Este, ¿por qué solo se utilizaban? Pareciera sorprendente que por qué solo se utilizaban a principios del siglo XX, técnicas estadísticas sin la probabilidad. ¿Por qué? Porque pensabas que la probabilidad no era aplicable a datos económicos. ¿Por qué? Porque los datos económicos eran como series de tipo, como les digo, y no eran independientes los datos en las series económicas, ¿no? Y pues también mucho se usaba la regresión de mínimos cuadrados, que hoy por hoy sigue siendo una de las modelos más populares, la regresión de mínimos cuadrados, y análisis de correlación también se usa mucho. Y estos 2 pues, no requieren tanto de probabilidad para calcularse y para explicarse, ¿no? No, entonces son modelos relativamente sencillos, ¿no? Y por eso tampoco se profundizaban mucho, ¿no? Fue hasta que entró un economista holandés, Trygve Habermas, que, pues, también recibió premio Nobel en 1989, básicamente por su trabajo en econometría. Él fue quien sentó las bases para, poder integrar la probabilidad a los modelos econométricos. Y también refutó esa creencia que las leyes económicas son como las leyes de las ciencias naturales, que son inmutables, ¿no? También, le dio una un poco más de flexibilidad a esta pelota de la teoría económica, que, pues, es parte de las 3 pelotas que con las que juega la econometría, ¿no? En un artículo muy famoso, que fue un parteaguas en 1944, titulado El planteamiento probabilístico en econometría, pues, reconoce que es un absurdo realmente no utilizar las bases probabilísticas del método estadístico, ¿no? Entonces, él, en ese artículo enfatiza que ninguna herramienta de teoría estadística tiene sentido si no hay algún esquema estocástico, algo para ver, pues, ahora sí que lo aleatorio que tiene la vida, ¿no? Y de la parte que, pues, la refutaban, que porque los datos de series económicas no son independientes, dice que no importa que no sean independientes, ¿no? Que pueden probarse hipótesis con una ley de probabilidad conjunta, teniendo un conjunto completo de observaciones, de n número de observaciones, que se puede considerar como una sola observación de n variables, y así obtener inferencias del comportamiento a través de un punto muestral, ¿no? Entonces, es como resuelve esta objeción, ¿no? Entonces, es que se empieza a, poder utilizar la probabilidad, ¿no? Entonces, es, como un desarrollo hasta, pues, lo que tenían en el año 2000 y, pues, realmente sigue siendo una ciencia que está en desarrollo, sobre todo con
los diferentes avances en poder computacional, inteligencia artificial, estas nuevas supercomputadoras, pues es una ciencia que seguirá creciendo. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.